Carl Jung advirtió esta experiencia humana como una de las más peligrosas para la estabilidad psicológica, la experiencia de ver lo que otros no ven. No se trata de alucinaciones ni delirios, sino de una capacidad perceptiva distinta, una especie de sensibilidad extrema hacia lo que permanece oculto en las personas, en los grupos y en la cultura. Quien posee este don o esta carga vive en un terreno ambiguo, entre la lucidez y el aislamiento, entre la revelación y la condena. Jung lo entendía como un riesgo real, porque percibir lo invisible para los demás no es necesariamente una bendición. Puede volverse una carga insoportable que erosiona la vida social y personal de quien la porta. Imagina entrar en una habitación donde todos sonríen y conversan con aparente ligereza, pero tú sientes una corriente subterránea de tensión, resentimiento o miedo. Percibes que la sonrisa de alguien no es auténtica, que una palabra amable encubre desprecio, que un gesto breve anuncia una tormenta emocional que aún no se ha manifestado. La mayoría de las personas pasan por alto esas señales. De hecho, necesitan pasarlas por alto para mantener la convivencia y no hundirse en sospechas interminables. Pero quien las ve, quien no puede dejar de verlas, vive en un estado de sobreexposición a la verdad no dicha. Ese es el terreno peligroso que Jung describió, la conciencia que va más allá de lo soportable para la vida cotidiana. La historia clínica de Jung está llena de ejemplos de personas con esta percepción adelantada. No eran enfermos en el sentido tradicional. Su problema no era una psicosis, sino un exceso de conciencia. Veían demasiado y no podían desactivar esa visión. La consecuencia era casi siempre la misma: aislamiento, incomprensión, rechazo. Los demás los consideraban incómodos, demasiado intensos, demasiado sensibles. Y sin embargo, en sus observaciones había una exactitud perturbadora. Veían el dolor escondido detrás de la máscara de orgullo, la fragilidad en medio de la arrogancia, la sombra que cada individuo prefería mantener oculta. Jung llamó a este fenómeno un peligro, porque comprendió que la mente humana necesita defensas colectivas para funcionar. La sociedad se sostiene en acuerdos tácitos: fingir que ciertas tensiones no existen, disimular contradicciones, mantener mitos compartidos. Quien rompe esos velos con su percepción pone en riesgo esas estructuras. No lo hace de manera intencional, simplemente su sola presencia, su mirada penetrante, desestabiliza el equilibrio. En términos junguianos, es como si esa persona se volviera un espejo implacable del inconsciente colectivo, y los demás reaccionan no con gratitud, sino con hostilidad. Nadie quiere enfrentarse a su propia sombra reflejada tan crudamente. El peligro, entonces, no radica solo en ver más, sino en la imposibilidad de apagar esa visión. Para quienes lo experimentan, no hay un interruptor que permita volver a la ignorancia confortable. Una vez que se ha atravesado el umbral de lo invisible, la mente ya no puede fingir que no ve, y vivir en ese estado implica un costo emocional enorme: fatiga, soledad, incomprensión. Jung lo sabía, y por eso hablaba de la necesidad de integrar esa percepción, de darle un cauce consciente que evite la destrucción psicológica, porque si no se integra, el don se convierte en maldición. Jung observó que el verdadero conflicto de quienes ven lo que otros no ven no está en la percepción misma, sino en la reacción que ésta despierta en el entorno. El inconsciente colectivo no tolera ser expuesto. Cada sociedad, cada grupo, incluso cada familia, sostiene sus vínculos sobre pactos silenciosos. No hablar de lo que duele demasiado, no cuestionar lo que sostiene la armonía, no mirar demasiado de cerca las contradicciones que podrían derrumbar la fachada. El individuo que rompe sus pactos, incluso sin proponérselo, se convierte en un intruso, en una amenaza para la estabilidad. Y esa amenaza suele ser castigada. La persona termina cargando con proyecciones negativas, siendo tratada como el problema, cuando en realidad solo refleja lo que estaba ahí desde antes. Esta dinámica Jung la llamó el fenómeno del chivo expiatorio.
La mirada demasiado penetrante revela lo que todos prefieren ignorar, y esa revelación es vivida como una agresión. No es extraño que el perceptivo se convierta en blanco de críticas, exclusión o incluso odio, no por malicia, sino porque el grupo necesita defenderse del espejo que les muestra. Alguien debe cargar con el peso de lo que nadie quiere reconocer, y ese alguien suele ser precisamente quien lo ve con claridad. En este sentido, el peligro de ver lo que otros no ven no es solo un problema personal, sino también social. El grupo se protege atacando a quien señala lo reprimido. En la experiencia clínica de Jung, las personas con esta percepción desarrollada terminaban agotadas, no tanto por lo que veían, sino por el rechazo constante que recibían. No podían sostener amistades estables porque los demás se sentían incómodos a su lado, como si siempre estuvieran desnudos frente a una mirada que atravesaba cada capa de defensa. No podían mantener trabajos largos porque tarde o temprano su intuición revelaba tensiones soterradas que incomodaban a los superiores. No podían mantener conversaciones ligeras porque lo trivial se les escapaba de las manos. La atención se iba inevitablemente a lo profundo, a lo verdadero, a lo que nadie más estaba dispuesto a nombrar. Jung identificó distintas formas en que esta sensibilidad se manifestaba. Algunos la vivían desde lo emocional, sentían en su propio cuerpo los estados ocultos de los demás, como si fueran antenas que absorbían tristeza, miedo o rabia ajena. Otros la expresaban en forma de pensamientos, percibían patrones de conducta y podían prever desenlaces con una precisión inquietante, como si su mente detectara caminos invisibles que llevaban a un futuro inevitable. Otros la sentían en lo físico, notaban la tensión muscular de alguien antes de que esa persona confesara estar enferma o ansiosa. Y los más extremos simplemente lo veían todo sin poder organizarlo, una avalancha de información inconsciente que los mantenía en constante sobrecarga. En todos los casos, el riesgo era el mismo. Sin una estructura que les permitiera diferenciar lo propio de lo ajeno, sin un proceso consciente que les diera forma a sus percepciones, esa capacidad se volvía destructiva. Jung lo llamó participación mística, un estado en el cual la frontera entre el yo y los demás se disuelve y la persona termina confundida, absorbida por un océano de contenidos que no le pertenecen. En lugar de una visión clara, lo que queda es un torbellino que amenaza con arrastrar al individuo fuera de sí mismo. Ese era, según Jung, uno de los peligros más graves de esta percepción superior, la disolución de la identidad. Jung entendía que este exceso de percepción no podía eliminarse. No era una enfermedad a curar, sino una condición que debía integrarse. La clave estaba en el proceso que él llamó individuación, un camino de diferenciación consciente en el que la persona aprende a reconocer qué contenidos le pertenecen y cuáles ha absorbido de los demás. Sin ese discernimiento, la conciencia se convierte en una esponja que todo lo absorbe y termina saturándose hasta el límite. Con él, en cambio, es posible transformar la visión peligrosa en un instrumento de crecimiento, tanto individual como colectivo. El primer paso era siempre la discriminación. Jung enseñaba a sus pacientes a pasar tiempo en soledad, en silencio, permitiendo que la avalancha de impresiones se asentara. Solo en esa calma podían empezar a distinguir la voz propia de las voces ajenas. Era un entrenamiento para recuperar el centro, para recordar que uno es algo más que un espejo de lo colectivo. Sin ese espacio interior, el perceptivo se pierde en lo que ve, creyendo que todo lo que capta le pertenece. El peligro no está en percibir demasiado, sino en confundirse con lo percibido. El segundo paso era el trabajo con la sombra. Jung insistía en que nadie puede soportar ver los aspectos oscuros de los demás si antes no ha aceptado los suyos propios. El ojo que señala el dolor ajeno, la mentira o la debilidad debe aprender a reconocerse en ese mismo reflejo. De lo contrario, la conciencia se vuelve juicio, condena, y el individuo se convierte en un moralista que hiere más de lo que ayuda. Integrar la sombra propia
significa aceptar que uno también es capaz de lo que ve en los otros: engaño, miedo, fragilidad, deseo de poder. Solo desde esa aceptación surge la compasión, y solo con compasión la visión deja de ser un arma para convertirse en una fuente de sabiduría. El tercer paso era lo que Jung llamó participación consciente. Una vez que el individuo aprende a distinguir lo propio de lo ajeno e integrar su sombra, puede usar su percepción como un puente en lugar de un muro. Ya no se trata de exponer brutalmente lo que los demás no quieren ver, sino de sostenerlo con cuidado, de transformarlo en comprensión compartida. Aquí radica la diferencia entre el perceptivo que se destruye en aislamiento y aquel que se convierte en sanador, en guía, en alguien capaz de ofrecer a otros la oportunidad de reconocerse sin sentirse atacados. Jung ponía ejemplos históricos para ilustrar este contraste. Hablaba de Nietzsche como alguien con una percepción extraordinaria, pero incapaz de integrarla. Su lucidez lo llevó a ver las ilusiones de la cultura, las contradicciones de la moral y la fragilidad de las creencias religiosas. Pero al no poder sostener esa visión con equilibrio, terminó aislado, consumido por lo que veía, quebrado en su propia claridad. En el polo opuesto, Jung admiraba a figuras como Meister Eckhart, el místico medieval que supo transformar su intuición en palabras que iluminaban sin herir, en enseñanzas que no destruían, sino que abrían caminos. La diferencia no estaba en la intensidad de la visión, sino en el modo de integrarla. Para Jung, el mayor peligro no era la percepción en sí, sino la inflación del ego que a menudo la acompaña. El que ve lo que otros no ven puede creerse superior, elegido, poseedor de una verdad que los demás ignoran. Ese orgullo lo desconecta, lo aísla, lo convierte en un profeta incomprendido que predica sin escuchar. Y en ese punto, la visión deja de ser un don y se transforma en la prisión más dolorosa. Solo la humildad, la capacidad de reconocer que la percepción es una responsabilidad y no un privilegio, puede evitar ese destino. Jung sostenía que el verdadero desafío de quienes ven lo que otros no ven no es escapar de esa capacidad, sino aprender a vivir con ella de un modo que no destruya ni a ellos mismos ni a los demás. Y eso solo es posible si se convierte en un servicio, en una manera de contribuir sin pretender imponer. El perceptivo integrado no es aquel que deja de ver, sino aquel que elige cuidadosamente cómo y cuándo compartir lo que percibe. Su visión ya no es un cuchillo que corta, sino una lámpara que ilumina. Esto exige disciplina interior. Requiere saber cuándo callar, cuándo hablar, cómo dosificar la verdad para que pueda ser recibida. Jung decía que el inconsciente colectivo no tolera que se lo enfrente directamente. Necesita símbolos, metáforas, imágenes que permitan asimilar poco a poco lo que se resiste a ser visto. El error de muchos perceptivos es creer que basta con señalar lo evidente, pero la experiencia demuestra que la verdad desnuda rara vez transforma. Más bien hiere, provoca defensas y rechazo. La sabiduría consiste en traducir la visión a un lenguaje que los demás puedan aceptar sin sentirse amenazados. Quien logra esto deja de ser un extraño aislado y comienza a convertirse en un puente. En lugar de ser expulsado por el grupo, puede acompañarlo en su propio proceso de conciencia. Ya no es el chivo expiatorio, sino una especie de mediador entre lo inconsciente y lo consciente. Pero para alcanzar ese lugar, primero ha debido enfrentar su propia soledad, su propio miedo a la locura, su propio orgullo. Nadie llega a ser un puente sin antes haber sentido que estaba a punto de romperse. En sus escritos tardíos, Jung hablaba de estas personas como pioneros de la conciencia. No todos están destinados a ver lo que no se ve, pero aquellos que lo hacen cumplen una función evolutiva. Anticipan lo que la sociedad aún no está lista para reconocer. Ven la sombra colectiva antes de que se manifieste como crisis. Captan las tensiones culturales antes de que se transformen en conflictos abiertos. Sienten en su interior el dolor que más tarde se expandirá en síntomas sociales. Por eso suelen sufrir más, porque llevan en sí mismos una porción del futuro que todavía no tiene lugar en el presente. La tarea entonces no es negar la percepción y resignarse al aislamiento,
sino atravesar el proceso de individuación hasta convertir el don peligroso en medicina cultural. El perceptivo que logra integrar su visión se vuelve capaz de ayudar a otros a ver sin ser destruidos por lo que descubren. Su vida ya no está marcada solo por el sufrimiento de ver demasiado, sino también por la alegría de ofrecer claridad en medio de la confusión. Jung resumía este camino con una idea poderosa. No se trata de ver menos, sino de aprender a ver con más sabiduría. Lo que destruye no es la visión, sino la falta de integración. Lo que salva no es la ignorancia, sino la capacidad de sostener la verdad sin sucumbir a ella. Al final, el peligro de ver lo que otros no ven se convierte también en la oportunidad de transformarse en lo que el mundo más necesita. Alguien que, en medio de la oscuridad compartida, sostiene una luz que no enceguece, sino que guía.